Bueno, vamos con la asistencia. Aunque hay que vencer, nada de quedarse, ya sé que cuesta un poquito a veces. Lo virtual siempre es un desafío, lo virtual. A mí me gustan, le diría que me gustan las dos, lo virtual y lo presencial. Si tuviera que elegir, bueno, prefiero el cara a cara, la verdad. El año pasado estuve dando IBM en casa de oración y bueno, pero también la comodidad de la virtualidad no tiene comparación, es así. Bueno, estamos en el último día, el último martes de junio, miren que se nos va junio. Bueno, Alejandra Calidad, que creo que ya me han escrito que ya no iban a continuar. O sea, que pongo I. Sandra Caligaro tampoco. Mariana Gutiérrez. Bueno, Mariana Gutiérrez creo que me mandó un mensajito de que estaba enferma. Me mandó un mensajito hoy. Porque ponemos justificada. Ivana Magia. ¿No está Ivana? Presente. Ah, ok. Qué raro, digo, nunca falta Ivana. No, estoy acá estoy. Ah, bueno, bueno. Andrea Maidana, bueno, recién ahí la vi. Mía Pérez, creo que hace varias que no la puedo ver ahí, va, a Mía Pérez. Bueno, Tiziano está presente. Susana Sánchez, bueno, no me. Ya hace varias que no está. Lorena Torres. Presente, maestro. Lorena. Bueno, Lorena. Es cierto, ¿no? Lo que usted dice, hay que cuidarse por la criatura, por el bebé. Es tal cual así. Bueno, vamos ahí a compartir un poquito. Ahí se levantó la Aileen. Ahí se levantó mi bebé que me acosté yo raito con ella para que se durmiera, pero se levantó solita, así que. Bueno, vamos a ver con crucifixión. Crucifixión, la verdad que este es un tema hermoso, el crucifixión. Siempre uno recomienda ahí ver la pasión de Cristo, ¿no? Hay una. Después, si algún día quieren, es un testimonio, ¿no? Ustedes, después le dejo a ustedes que disciernan. Si me hacen acordar o quieren que les pase por privada, hay un testimonio se llama. Es de Brasil el testimonio, pero me parecía muy lindo, lo escuché hace varios años, de una mujer que era, bueno, que era bruja, practicaba el espiritismo, pero no da tantos detalles de eso, sino que más que nada cuenta que quien le había predicado a ella fue el Señor, no le predicó a ningún hombre, ninguna persona, porque no sé bien el motivo, pero la verdad que es un testimonio medio largo, no lo quiero spoilear como dicen los jóvenes actuales, pero después si lo quieren ver es muy lindo porque ella en una visión, el Señor le muestra en una visión la crucifixión y ella, consternada viendo la visión, no entendía por qué estaba en ese lugar y viéndolo, y en ese momento le pregunta que se detuviera y decía, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le responde ahí el Señor que lo hacía por ella, o sea, por amor a ella, porque ella había sido como consagrada por generaciones. Vieron que hay personas que tienen pactos generacionales, ¿no? El abuelo era brujo, la madre era bruja, bueno. Entonces, era un poquito eso el testimonio. Y ella como que vivía eso, que nadie la había amado nunca. Y el Señor le dijo que sí, que él la amaba, ¿no? Y hay muchos testimonios así, de que el Señor mismo les ha presentado a muchos hermanos nuestros. Viviana de Sousa, o Viviana de Sousa se llama. Creo que es Viviana, pero es un lindo testimonio para escuchar. Bueno, la vez pasada habíamos visto todo lo que es, llegamos a toda esta parte que era la muerte de Cristo en la cruz. Esto es importante, ¿no? Que sepamos que fue predicha en la antigüedad, fue ordenada por Dios, necesaria para la redención. Cuando hablamos que es redención, eso siempre tenganlo presente. Es volver a comprar. Recuerden que nosotros cuando en el inicio, en el génesis, en el origen, estábamos en comunión con Dios. Obviamente no éramos nosotros a partir de Adán, pero la palabra de Dios nos enseña claramente que descendía el Señor cada día y hablaba con los suyos, en este caso con Adán y Eva, que eran los vivientes.
cada día dice que descendía. Pero cuando entró el pecado, ahí se produjo la separación. Entró la vergüenza, entró todo lo que trae el pecado consigo, ¿no? Y esa separación con Dios. Y el Señor les había dicho que iba a ser así, es decir, que si el día que comieran de ese fruto, iban a morir. Hay mucha discusión en cuanto al tiempo, o al menos yo lo pienso, ¿no? ¿Cuánto fue el tiempo entre que comió Eva y hasta que se lo dio a Adán, ¿no? La realidad es que la serpiente la tentó cuando estaba sola Eva y después ella le dio a su marido. Pero en ese tiempo, entre que comió Eva y Adán no había comido, por ende, no tenía su naturaleza caída, hubo una situación en que uno estaba caído y otro no. Gigi Ávila en una prédica compartía de que ella lo hizo, él lo hizo por amor, porque la vio como en compasión, porque en ese momento en una prédica de ella, bueno, no me acuerdo cuál es, pero él compartía eso, que lo vio ahí, eso, la naturaleza caída de aquella persona que amaba, ¿no? Fíjense lo que hace también las emociones, ¿no? Pero no quiero entrar en ese tema, simplemente en este puntito que nosotros a partir del pecado nos separamos de Dios. Entonces la redención es volver a comprar. Algo que se perdió, hagan de cuenta que, no sé, perdí el celular bueno, rescate pido por el celular. Bueno, ¿cuánto es el rescate? Este es el precio. Bueno, entonces, en este caso, para la redención, solamente había un precio que iba a ser acepto por el Padre. Por eso no podía nadie ofrecer un precio tal que sea aceptado por el Padre, ¿no? Por eso fue sangre inocente. Y si ustedes leen el libro de Levítico, para comprar, solamente podía comprar un esclavo u otro pariente. Entonces tenía que emparentarse. Por eso el Señor no podía hacerlo con su divinidad, con su deidad. Tenía que hacerlo con un cuerpo semejante al nuestro. No podía hacerlo siendo Dios. En Efesios habla de que siendo igual a Dios, no contempló como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dice. Hagan de cuenta que ustedes son, no sé, el cargo más alto, y bueno, se despojan de ese cargo, ¿no? Son la Pau, por ejemplo, Olores. Era presidenta, bueno, no, va a ser un empleado más, bueno. Pero fíjense, de Dios a ser uno como nosotros, ¿no? Por eso él nunca pudo, nunca, no es que no podía, porque en esa perfecta comunión, y además siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, recuerden que ser el Hijo de Dios y ser Dios es lo mismo. No confundir con el Hijo de Dios, que es Juan 1:12, ¿no? Este es otro Hijo de Dios. Pero lo que voy es que él tenía la potestad, como en un momento dijo, él hizo demostración de su poder. Por ejemplo, cuando venían los romanos, los soldados romanos, porque lo había entregado Judas Iscariote, con un beso lo entregó y le dijo, ¿a quién buscan? Dicen, a Jesús Nazareno. Yo soy. Cuando él dice yo soy, todo el ejército cae a una. O sea, ahí con su poder lo hizo caer a todos. Y no es que los empujó, sino que uno puede imaginarse qué los hizo caer. No sé, hizo mover la tierra, largó, no sé, no sé. Pero la cuestión que cuando él dijo yo soy, cayeron todos. Ahí le dio simplemente una muestra de poder, de que él podría realmente a no haber... O sea, pero él ahí demostró que se entregó. Y de hecho no le permitió a Pedro que usaran el cuchillo ni el arma, no es con el ejército, también podemos ver en otra parte de la palabra. Entonces era necesaria para la redención, el volver a comprar, que Jesús fuera a la cruz. Fue un sacrificio aceptable a Dios, qué importante eso, ¿no? Fue aceptado por Dios. Fue voluntaria, en Juan 10:17 él habla de que él puso su vida a disposición, que nadie la podía quitar. Fue inmerecida, eso lo vemos todo en Isaías 53. Dice que no hubo maldad en su boca, no hubo engaño. Y yo pienso, ¿cuántas veces hablamos y hablamos con dobleces nosotros tal vez, ¿no? O con otras intenciones, tenemos esa lucha con nuestra naturaleza, que a veces queremos decir una cosa, pero bueno, pero tenemos que vencer. Pero él no tenía engaño en su boca, dice la palabra de Dios. Predicha por Jesús mismo, bueno, todo el tiempo él decía, voy a derribar este templo, en 3 días lo voy a reedificar.
ellos pensaban que hablaban del otro templo de edilicio, ¿no? También él, pero muchas veces lo decía a sus discípulos, pero no lo entendían. Y uno pues, se podría poner a pensar, ¿por qué no lo entendían? No conocían la escritura tal vez, o no sabían que había sido predicho que iba a morir. La palabra de Dios también nos enseña de que ellos todavía no entendían porque no había venido el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo cuando viene, a ellos tienen la revelación de todo lo que les había hablado Jesucristo. En Juan 17, el Señor les dice, el Espíritu Santo les hará recordar todas las palabras. O sea, todo lo que les había dicho, lo que habían vivido, le iba a sacar el velo de los ojos. Fíjense que eso pasó con Saulo. Si leen el Maná de estos días, la conversión de Saulo, él tenía todo el conocimiento, si era instruido a los pies de Gamaliel. Hagan de cuenta que fuimos instruidos a los pies de, no sé, del maestro Vaca, por poner un ejemplo nuestro. Pero tenía un conocimiento, pero no tenía el Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos palabra y espíritu, agua y espíritu. Cuando Juan el Bautista dice que viene uno detrás de mí, dice, él os lavará, dice, en agua y en espíritu, o sea, la palabra y el Espíritu Santo. No podemos no tener las dos cosas. Si tenemos palabra y no es espíritu, estamos mal. Y si tenemos mucho espíritu y no tenemos palabra, también. Tiene que ser siempre en igual miti-miti, como saben decirse. Después, ¿qué más le decimos? Manifestó su humildad, Filipenses 2:8. Hizo señales sobrenaturales, era conmemorada en la Cena del Señor. Bueno, hace poco tuvimos la Santa Cena. ¿Pudieron participar todos de la Santa Cena? Sí, maestro, yo participé. ¿Alguno, Sí, maestro, ¿alguno también. participó en el día sábado? Porque creo que se volvió a hacer el día sábado. Para aquel que no pudo Sí, el maestro, solo jueves. el día sábado. ¿Vos el sábado te hicieron? Sí, nosotros las pudimos tomar el sábado con mi familia, gracias a Dios. Gloria a Dios, qué bendición, la verdad. Por eso digo que el Señor está en todos los detalles, ¿no? Y por eso digo que qué hermoso tener una persona que se deja guiar por el Señor realmente, ¿no? Porque aquellos que no pudieron llegar tal vez el día jueves, que era la Santa Cena inicialmente, bueno, el Señor les da otra oportunidad y fue el día sábado. Así que bueno, gloria a Dios. Vamos a leer ahora el significado sobrenatural, significado espiritual de la cruz. Todo lo que es el mensaje de salvación. A ver, voy a sacar un poquito acá. Así no me veo a mí mismo. Bueno, voy a ir anotando acá. Gálatas 3:13, lo va a leer. Vamos a escribir acá. Voy a anotar acá en la pantallita. Gálatas 3:13. ¿Dónde está la asistencia? Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Alguien quiere compartir algo? Que sienta en su corazón. Gálatas 3:13. ¿Nadie siente nada de compartir? Crucifixión. Acá está. Tiki. Bueno, Tiziano Marte. ¿Está bien la gorda? Bueno, Maidana Andrea va a compartir Mateo. Tiziano va a compartir Hebreos 12:2. Después tenemos. Uy, claro, estoy sin los lentes. Después tenemos a Lore. Voy a compartir Mateo. Ahí vi que me pasaron la tarea, así que ya les voy a ir corrigiendo. Y bueno, les pido perdón por tuve ahí con esto de estar en cama. No me gusta estar en cama, la verdad. Creo que a nadie. Pero bueno, también uno aprovecha para descansar, ¿no? Hay que verle el lado bueno de la situación. A veces uno quiere dormir y bueno, ahí está la posibilidad de dormir un poco más. Bueno, vamos a empezar primero. Lee Ivana Magia. Va a leer Gálatas 3:13. Voy a poner Gálatas 3:13. Si quiere, cuando quiera, puede leer.
Ahora leo, maestro. ¿Sí? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gloria a Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hay muchas más leyes, la verdad que no me las sé de todas, pero por eso también era una abominación. No podían entender que digamos, el que decía que iba a ser el Salvador esté colgado donde está colgado, ¿no? Por eso, Dicen que era el peor castigo, ¿verdad? claro, y era un castigo, ¿cómo se llama? Exclusivo para aquellas personas que, sobre todo que provocaban un desorden social. También era una muestra de aquel que se quería rebelar contra el poder central como ejemplificadora, ¿no? O sea, para que el resto sepa, digamos, lo que les espera si quieren rebelarse contra el poder, digamos, que en este caso era Roma, ¿no? Roma tenía, lo que es Jerusalén, estaba bajo el gobierno de Roma. Sí, sí, era la peor muerte. Maestro, ¿a la crucifixión ya la ven haciendo los romanos o fue directamente con el Señor y los ladrones? Bueno, dos aportes con esto. Cuando fue predicha en Isaías, todavía no existía. Fíjense que en Isaías 53 habla de la crucifixión, dice, herido fue por nuestras transgresiones, bueno, pero ahí creo que eran 500, 700 años antes y todavía no estaba inventado en ese momento. Imagínense, ¿no? Estamos hablando de que se fue predicho algo que todavía no existía. Pero después ya se hacía crucifixiones en esa época, cuando ya estaba el Señor, sí, ya se hacían. No sé bien el tiempo, pero póngale todo ese periodo, 50, 60 o 100 años, se venían haciendo ya las crucifixiones. Era ya un castigo, digamos, y todo lo que es el flagelo anterior, porque la crucifixión es mala ni hablar, pero todo el flagelo anterior, bueno, si vieron el caso de Cristo, que yo siempre se los comparto a los alumnos, ahí define, ¿alguien la vio la película? ¿Es el caso de Cristo? No, Porque en un momento el investigador va entrevistando a muchas personas y a uno de los que entrevista era a un médico. Entonces él le iba describiendo desde la medicina, desde lo científico, todo el sufrimiento que iba recibiendo Jesús en su cuerpo. Porque no es solamente, bueno, le pegaron latigazo, caminó cansado, no. Hay muchas cosas que pasan en el cuerpo, en el corazón, todo el tiempo que estuvo del set. Fíjense que él empezó a la medianoche, no sé bien a la hora que fue, pero pónganle si la cena fue a la noche, cenaron ahí, o sea que fue la Santa Cena, el Señor le lava los pies y demás, y después van a Getsemaní. Entonces, pero desde ahí, y ya ustedes empiezan a contar el tiempo, ahí ya pasaron más de 12 horas. Fíjense que estuvo toda la noche en ese juicio, ¿no? Ahí ya toda la noche. Después estuvo todo el día sin tomar agua, con los nervios, con el abandono, con toda la sangre que perdió. O sea, él iba perdiendo sangre y a su vez nunca le dieron agua, nunca le dieron comida. Y recuerden que esas cadenas se pegaban a la carne y después cuando se clavaban en el cuerpo y cuando volvían con pedazos de carne. Entonces, y ahí obviamente la pérdida de sangre era mayor, ¿no? Entonces se desangraba completamente el cuerpo. Bueno, y esto fue, y después que, además de eso, con todo eso, tuvo que llevar la cruz en su cuerpo. Y eso también era otra muestra, digamos, y no es que era un trechito nada más, tenía que llevar una cruz que no era tampoco livianita, porque esa cruz tenía que resistir un cuerpo encima. Se calcula que más o menos era el peso de una persona lo que tenía que llevar sobre sus hombros, por cuadras y cuadras, no sé bien el trecho. Si lo vemos por la película, y capaz que fueron como 20 cuadras, 2 kilómetros, no sé bien. Pero encima en su vida. Por eso había uno ahí, creo que se llama, me parece que era
Simón de Cirene, me parece, creo que era el que lo ayudó al Señor. Y cuando lleguen a Pentateuco, ahí van a ver que las tres ramas, digamos, de la raza, recuerden que las tres ramas son, los tres genes son los tres hijos de Noé, estaban representados ahí en la crucifixión. Entre el romano, entre Simón de Cirene, entre las mujeres, bueno, no sé, espiritualmente y también en cuanto a la raza, estaba todo el mundo representado ahí en ese sacrificio. Eso ya lo van a ver en Pentateuco cuando lleguen. Yo no me lo acuerdo tanto, pero bueno, cuando nos lo explicaba la pastora Analia, decís que bárbaro, qué tremendo, porque uno a veces no se da cuenta de toda la profundidad que tuvo esa obra de la crucifixión del Señor. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Vamos ahora a ver el otro que le toca, Mateo 27, 22 al 23 le toca a Andrea. Ahí se ve si lo tiene por ahí. Lo tomo acá. Aquí está, maestro. Bueno, lea, por favor. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Qué bárbaro. Qué tremendo eso, ¿no? Porque no lo... Ya había, ahí ya todo era una obra demoníaca, ¿no? Ya el enemigo estaba ahí ensañado. Si el Señor nos permitiera verlo espiritualmente, pero no necesitamos que nos abra los ojos, ya sabemos el mover espiritual. Y como inclusive ahí estaban tal vez los que lo habían unos días antes o un par de días antes que le tiraban las ramas. ¿Recuerdan cuando le tiraban las ramas esas? Le decían salve el hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre de David. Y después esos mismos eran los que le decían que sea crucificado. Lo que es el hombre, ¿no? Y ahí tenemos a Pedro también que lo negó. Y bueno, es para que medite uno que muchas veces también somos nosotros así. Vamos a leer ahora Tiziano, Hebreos 12:2. ¿Sabes si lo tenés, Tiziano? Amén. Bueno. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjense que dice que menospreciando lo oprobio. Realmente uno no lo puede entender a ese nivel, ¿no? Pero yo creo que yo ponía un ejemplo capaz que de un padre o de alguien que dice, bueno, soporta el sufrimiento tal vez del trabajo, del frío, del calor, depende de donde trabaje, porque bueno, sabe que eso le va a traer el mantener el hogar, la casa, para los hijos, para la familia. Ahora él dice que tuvo un precio menor sobre lo oprobio, o sea que dice que él tenía, dice un poco más arriba, puesto los ojos en Jesús, el autor consumado de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, eso ya es algo que es sobrenatural realmente. A ver, si bien no era sobrenatural en el sentido que es algo que lo vivió como hombre, pero sí el amor sí es algo que excede. Por eso cuando el Señor dice, esto lo meditamos con mi esposa, porque dice que les da un nuevo mandamiento. Y yo decía, ¿cómo puede ser que le da un nuevo mandamiento si él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla? O sea, no vino a traer nada nuevo. Pero ¿qué pasa? Cuando él dice que el nuevo mandamiento es que nos amemos unos a otros, ¿cómo era el amor antes? Hasta el Señor. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente ahí lo que estaba diciendo es que hasta ahí la persona tenía la capacidad de amarse como a sí mismo, pero el Señor lo llevó a otro nivel, dice, como yo los he amado. Entonces ya no era como a ti mismo, sino como como el Señor nos amó, dice que así los amé unos a otros. Y qué tremendo, porque Él ya nos daba, dice que nadie da un amor más grande que este, que ponga su vida por el prójimo.
Entonces ahí teníamos un ejemplo de que llevó ese mandamiento a otro nivel. Entonces uno diría, es un nuevo mandamiento y tal vez no es nuevo en el sentido del amor, pero al llevarlo a otra profundidad al amor, entonces se hace un nuevo mandamiento. Ya teníamos un ejemplo diferente. Cuando él le lava los pies a los discípulos no entendían. Dice, bueno, esto no lo entienden ahora. Dice, pero así como yo los he lavado sus pies, dice, me llama maestro y está bien porque eso soy, dice, ustedes también tienen que lavar los pies los unos de los otros. Dice, porque ejemplo les he dado. Ejemplo les he dado. Por eso nosotros cuando tenemos al hombre de hoy, también los ejemplos de los pastores, que sirven 30, 40 años, algunos días y noche, ejemplos realmente muy, muy notorios en nuestro ministerio. Yo pongo un ejemplo pongo ejemplo de los que conozco, pero también conozco de la pastora Tina, por ejemplo, que sirven en casa de oración, pastoreando, supervisando, visitando, todos los días, viajando. Entonces digo yo, ejemplo tenemos, no podemos decir que no tenemos ejemplos de personas que tal vez hay gente que prospera mucho, pero hay gente que con lo que tienen sirven y no ponen excusas. Y no se menosprecian en el sentido, no, como dice el hombre de Dios, los lastimeros, eso dice el hombre de Dios, no ser lastimeros. Tal vez uno podría decir, sí, este no tiene para ir, no sé, en auto, pero capaz que van en colectivo o no sé, o van en moto, o caminan un buen trecho. Hay gente así en nuestro ministerio y que está visitando o que va a las cárceles, como el grupo Malaquías, o que va y predica en las calles, o hace trabajos que no lo vemos. Por ejemplo, hay un matrimonio de La Calera que tiene, no sé bien las edades, pero tendrá unos 60 y largos, 70, y si ustedes van a la mañana de un día de semana, ellos están haciendo un trabajo de jardinería, y son gente así de edad ya. Y no, voy a decir, pero esta gente viene de La Calera, viene de No Traffic, trae todas las cosas son cosas suyas. Y hace poquito fue reconocida esa labor. Pero es una labor capaz que uno dice, no tiene mucha difusión. Bueno, pero el Señor lo ve y el Señor retribuye. Hace poco falleció también de las siervas que estaba a cargo del cuidado del baño. Y voy a decir, ¿qué tarea? Tal vez uno diría para alguien, no tiene ningún tipo de exaltación cuidar el baño. Bueno, ella estaba gozosa de cuidar el baño. Cuidar que la higiene, cuidar que no falte nada. Y era diácona Rosa. Y bueno, hace poco partió con el Señor, creo que hace un par de añitos, y bueno, ella estaba gozosa haciendo ese servicio. Entonces, ejemplo tenemos, ¿no? Lore Torre va a leer Mateo 27, del 26 al 35. Son bastantes versículos. Cuando quiera. Ahí hablamos de lo que es la... Empiezo, maestro. Sí, por favor. Dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y después le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e inclinándose la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Y echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas suertes. Le echaron suerte, lo leo. Qué bárbaro, ¿no? Por eso, digamos,
mucha gente, a lo mejor uno no puede, pero siempre estuvo en control de Dios todo. Obviamente lo tuvo que pagar al precio. Una cosa es decir, bueno, yo voy a ir a pagar el precio por ese auto, por decir algo. Otra cosa es decir, bueno, voy a trabajar 12 horas por día durante 4 años hasta tener el dinero. Bueno, lo dijo y lo cumplió. Y no solamente que cumplió, sino cumplió todo y cada uno de las profecías, sin faltar una sola. Todo fue cumplido por el Señor. Entonces nosotros cuando hablamos de la crucifixión, hablamos de el cumplimiento de lo que había sido profetizado. Vimos en la simbología, vimos en los tipos, vimos en todo lo que vimos en la antigüedad de lo que iba a hacer el Señor. Vamos ahora en la reconciliación entre judíos. Sí, Vio qué tremendo, ¿no? Que usted hablaba recién de la película y me acordaba que la mujer de Poncio Pilatos estaba como, ella sabía quién era el Señor, ¿no es cierto? Y estaba como ella atormentada, porque ella no quería que su marido tomara esa decisión. Pero qué tremendo, ¿no? Estar en el lugar también de él, porque estaba la mujer que sabía quién era el Señor y tenía todo el pueblo en su contra, ¿no es cierto? Qué tremendo ahí. Y bueno, también lo que quería acotar era lo que usted hablaba de los mandamientos, que también me traía en memoria que era muy difícil cuando ya estaba la ley, los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, para que ellos también creyeran, ¿no? Quién era el Señor, porque aun cuando se le presentó la samaritana, aún no creían que era el Señor. ¿Por qué? Porque ellos creían en quién le había dado el pozo del agua. ¿Me entiende lo que digo? sí, sí, sí. Entonces ahí también a ellos le costaba creer, igual también después todo lo que pasó cuando el Señor le trajo la libertad, ¿no? Que lo sacó de la esclavitud. Bueno, Eso quería agregar, maestra. sí, que ahí lo que está diciendo algo es que nosotros tenemos esa ventaja no menor, que vivimos ya en la época de la gracia, en la época de la dispensación de la gracia y sobre todo que ya está el Espíritu Santo. En ese momento todavía estaban en el antiguo pacto, estaban en la ley, o sea que hasta que no murió el Señor, hasta que no resucitó y hasta que no vino el Espíritu Santo, que era la promesa, hoy es fácil muchas veces de decirlo, ¿no? Si bien, y vemos cosas sobrenaturales, ¿no? Más allá de la experiencia que tiene cada uno, vemos también cada domingo. Por eso también yo los animo que vayan a casas de oraciones, porque muchas veces, por eso el hombre de Dios dice que dé testimonio, porque hay muchos testimonios fuertes que se mueven, y el pueblo de Dios a veces no da testimonio en casa de oración, donde hay 2 o 3. Él dice que no, que se vaya, El del domingo, maestro, sí. el testimonio del domingo del joven que subió. Yo mucho tiempo lo vi con los audífonos, creo que se dice, eh, que lo tenía y el domingo subió y yo me acordé, me di vuelta y le dije yo a la Lore, porque la Lore tiene un problemita ahí en el oído, y el joven ese subió y decía que él por muchos años tenía que usar los audífonos y que el Señor en Pentecostés, bien digo, lo sanó. Gloria. Y él decía, fue Dios, no fue el siervo, fue Dios, y ya no lo tenía puesto. Sí, es así, es así. Por eso, y no podemos callar, dice la palabra de Dios, lo que hemos visto y oído. O sea, estamos obligados a dar ese testimonio. Miren, hoy justo lo estoy haciendo momentáneamente, o hasta que Dios diga Uber en bicicleta, y justo vi a una persona que predicaba con nosotros en la calle, y justo estaba vendiendo conitos, vende conitos, ¿viste? En la calle. Y justo le digo, tenés que volver, Raúl. Raúl se llama el hombre este. Estoy en eso, dice. Y le digo, bueno, le digo, ¿cuándo querés que nos juntemos y compartimos? Me dice, bueno, yo vendo por acá todos los días hasta las 6 de la tarde. Pero a lo que voy es que somos responsables de lo que Pongo este ejemplo simplemente porque aquellos que ya han sido marcados y han visto la gloria de Dios y Dios ha hecho algo en su vida, nunca más nuestra vida va a ser igual. ¿Vieron esa alabanza que dice, cómo es que dice? Mi vida nunca más será igual. Nunca más va a ser igual la vida nuestra.
se nos ha quitado la venda de los ojos y tenemos el Espíritu Santo. Podemos negarlo, podemos entristecer el Espíritu Santo. Y tenemos testimonio, lamentablemente, que eso sucede. Que el Señor nos guarde de que no seamos nosotros. Nosotros hagamos lo que nos corresponde. Porque la realidad es que hay gente que vive la gloria de Dios y hoy pareciera que nunca ha vivido. Pero la realidad es que no se puede negar lo visto y lo oído. Por más que se endurezca el corazón, me toca muchas veces, seguramente a ustedes, compartir con personas que están apartados y no les va bien, pero hay una dureza de corazón, no se han aferrado, en algunos casos que se han aferrado a personas y por eso no quieren volver, porque tienen que o blanquear o regularizar y tomar decisiones y cuántas cosas que no quieren hacer, o porque no quieren dejar trabajos, porque hay un mejor pasar económico, pero el dejar esa parte económica implicaría dejar de trabajar menos, cosas así que suceden, ¿no? Que es una realidad lo que estamos diciendo. Pero bueno, ¿para qué nos llamó el Señor? Y la realidad también, mire, hoy pensaba esto, venía pedaleando y veía una mujer de edad, póngale, tendrá unos 80, 90 años, y veía, ustedes lo habrán visto, ¿no? Esas mujeres o capaz que nosotros también, ¿no? Que estamos ahí con ese miedo, que no nos entre el aire frío en la boca. Le veía a esta mujer y decía yo, si fuera realmente ese mismo cuidado para con el pecado, ¿no? Que tuviéramos ese cuidado de lo que vemos, lo que oímos, porque esa persona, digo yo, si se resfría o si le agarra una gripe, y capaz que es la muerte, porque no es lo mismo una gripe a los 15, a los 18, que una gripe a los 70, a los 80. Entonces, y esa persona lo sabe bien, porque cuántos familiares conocidos habrá perdido de esa edad, porque bueno, no se cuidó, pasó frío y no volvió. Digo yo, si tuviéramos ese temor, ese cuidado para las cosas de Dios, pensaba yo mientras la veía la persona esta. Y digo yo, bueno, un comentario aparte, ¿no? Bueno, Romanos, lo va a leer Ivana, Romanos 6:11. Recuerden que estamos hablando ahora de reconciliación entre judíos y gentiles. Efesios también, en Efesios 2:16 lo voy a leer yo, que creo que esa no se la di a ninguno. Pero no estoy todo haciendo, pero estoy mejor, pero todavía estamos ahí con los estando cada vez mejor. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjense que acá hablamos de una reconciliación entre judíos y gentiles. ¿Qué piensan ustedes a qué se refiere cuando hablamos de reconciliación? ¿Qué se les viene a la mente con la palabra reconciliación? Llevarse mejor. Puede ser. ¿Alguna otra que se Y le renovar el pacto. ¿Cómo? ¿Quién habló al último? Ivana, maestro. ¿Qué dijo? Renovar el pacto. Renovar el pacto. Pero fíjense que básicamente es restablecer unos lazos. Una reconciliación, lo sabemos de pareja, bueno, se llevaban mal, se pelearon cada uno, pero se reconciliaron, volvieron a extender los lazos que habían, sea una amistad, sea un romance, sea un nuevo acuerdo entre países, por ejemplo, ¿no? Acá habla de judíos y gentiles, entre el pueblo, digamos, que era el pueblo por Dios, y el gentío, o sea, fuera de los judíos era el gentío, el resto de la gente. Bueno. Serían como nosotros los mundanos, maestro. ¿Cómo? Sería como nosotros y los que no tienen al Señor. Podemos decir sí. Pero ¿qué pasa? La salvación antes era para los judíos. Ahora, fíjense que la salvación siempre fue para los judíos. Pero aquel que creía, o sea, aquel que era extranjero, si tomaba la fe del pueblo judío, el Señor lo incorporaba a su pueblo. O sea, que si bien, por eso digamos es importante que sepamos esto.
Él vino a los suyos, pero vamos a la antigüedad. En la antigüedad, aquel, por ejemplo, el que pintaba los dinteles, cuando pasaba el ángel de la muerte, la orden era que pintara los dinteles con sangre. Ahora, había muchos que no eran del pueblo, pero porque creyeron eso y fueron salvos de la muerte. Entonces eso nos da un ejemplo de que, de hecho en un momento le dice que al extranjero, dice, que lo respeten porque dice, porque fuiste extranjero también le dice. O sea que aquel que incorporaba la fe de los judíos pasaba a ser uno más del pueblo. Sí, y obviamente en la antigüedad Era como que, ¿sí? maestro, era como que los judíos no menospreciaban al que no era judío, digamos, al que no estaba en la religión de los judíos. ¿Eran menospreciados los demás o no? Por ello. Y sí, porque había mucha religiosidad. Porque si uno lee la ley, en la ley no era que eran superiores. De hecho, el Señor le dice bien claramente, los amé por pura gracia, dice, no porque sean mejores que los otros pueblos. O sea, por eso es importante conocer la palabra de Dios. No es que los judíos eran súper, no sé qué. No, no, de hecho, habían gigantes, había tierra de gigantes y ellos eran pequeños. Ellos ni siquiera eran guerreros. Por eso el Señor se iba a glorificar en ese pueblo. Era un pueblo sufrido, oprimido, no era un pueblo guerrero. Si ustedes ven cuando salen de Egipto, inmediatamente que salen de Egipto, les impidió que pasaran por frente de un pueblo porque era guerrero, porque no quería que se atemorizara el Señor. Entonces los hace que rodee, no sé bien qué parte geográficamente, pero fíjense el cuidado que tiene el Señor. Pero entonces, Perdón, sí. ¿puedes repetir? Que no entendí lo que estaba diciendo, que el bebé mío estaba llorando. No, lo que les decía que cuando salen de Egipto, o sea, una vez que cruzan ellos o sea, que salen del lugar, el Señor no permite que crucen por un lugar donde había pueblos guerreros. Ya después si quieren se los busco en Éxodo. ¿Por qué? Porque ellos estaban con la mente de esclavos todavía. Habían estado 400 años de esclavos. Entonces, no quería el Señor que se atemorizaran al ver un pueblo guerrero. Los iba preparando para después sí llevar a la guerra. Más allá que el Señor se iba a glorificar y todo, pero hubo también una preparación. Para que vean, entonces uno dice, bueno, para responder, no sé si lo dijo Lore, que muchas veces tal vez el judío o tal vez el cristiano se cree superior, pero tenemos que conocer la palabra de Dios, porque el Señor nos dice, los amé de pura gracia, dice, no porque sean mejores. Y si nos ponemos a pensar nosotros en el pueblo de Medea, que es donde nos congregamos, hay mejores cantores, hay mejores disertantes, hay mejores personas más bien parecidas, pero no quieren a Dios o no quieren saber nada con Dios. Y el Señor dice que lo vil y menospreciado, dice que todo. Por eso hay una realidad que tanto el judío en su momento como el cristiano hoy, y muchas veces cometemos ese error, ¿no? Pero el Señor dice que es de pura gracia. Y de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. O sea, es un favor que no merecemos. O sea, cuando hablamos de reconciliación, habla de que la salvación era para todos a partir de la cruz. Para el que crea. Juan 1:12, ahí tenemos el versículo clave para lo que es la evangelización. Para todo aquel que cree, o sea, la dificultad nuestra es creer. Y realmente no es poco, porque no lo vemos al Señor. Muchas veces las promesas de Dios no las vemos inmediatamente, las vemos en el tiempo. Hay veces que son en décadas. Hay veces que personas que queremos que sean salvas son salvas antes de morir. Pero la promesa es que ibas a ser salvo, ¿no? Hay gente que sí, gloria a Dios. La promesa inicial es que van a ser salvos. Tal vez el Señor en alguno le pidió a alguno, yo quiero servir. Yo le dije al Señor que quería servir con mi papá. Y no era una obligación de Dios concederme eso. Pero me lo concedió. El año antes de que falleciera, estuvo sirviendo a mi papá. Y yo ni siquiera lo había invitado, estuvo sirviendo en la parte médica, en un aniversario. Bueno, eso ya es por gracia de Dios. Y yo después del tiempo caí, ya había fallecido mi papá y digo, mira, si esto que yo le había pedido al Señor
que quería servir con mi papá y se cumplió. Y eso también me deja una enseñanza. Muchas veces pedimos y no pedimos bien. Porque capaz que yo tenía que haber pedido, no sé, servir todos los días, no sé qué sé yo. Pero bueno, eh, gloria a Dios, Dios cumplió lo que uno pide. Muchas veces pedimos y bueno, Dios lo concede las peticiones, si están en su voluntad. Cumplió y el tiempo de él, maestro. ¿Cómo? Perdón. Cumplió, digo, el Señor y al tiempo de él. En el tiempo de tal cual. Sí, porque pasaron años hasta que eso sucedió. Tal cual. Maestro, ¿puedo contar un testimonio que escuchamos con Lore hace mucho? Sí, Era una madre que venía orando mucho por su hijo y su hijo no quería saber nada con el Señor. ¿Y sabe cómo se convirtió? Porque su mamá falleció y él yendo a la casa vio las marcas de las lágrimas y las rodillas que había atrás de la puerta. Y ahí, en ese momento que él vio eso de su mamá, él se convirtió. Bárbaro. Pero los ojos de la madre ya no estaban, o sea, no lo vio la mamá, pero fue en el tiempo del Señor. Ese fue el momento de que él verdaderamente sí iba a ser transformado, porque Dios sabe de la forma que a nosotros nos llama. Yo siempre digo que el Señor se llevó a mi hermana porque era la única forma que yo me iba a doblegar ante él, porque no había otra forma. ¿Me entiende? Bueno, lo que dice usted es clave, porque eso lo dice en Hebreos 11. En Hebreos 11 vemos ahí todo lo que es la fe, pero dice que muchos, dice, mire, el versículo 13 de Hebreos 11 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, hay una promesa, pero no fue recibido, sino mirándolo de lejos, dice, creyéndolo y saludándolo, y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. O sea, básicamente eso también. Hay muchos que bien, si lo leemos un poquito más adelante, ahí está todo lo que se llama el mural de la fe. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido, por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo de ser maltratado con el pueblo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, eso ya es obviamente otro nivel de fe. Prefirió ser maltratado por el pueblo que vivir los deleites temporales del pecado. En otro lugar dice, creo que es Maestro, ¿qué quiere decir vituperio? vituperios, bueno, todo lo que es el maltrato. Recuerden que a Moisés todo el tiempo lo querían asesinar. Bueno, básicamente todo eso es vituperio, pero básicamente podemos ser, sí, maltrato, podemos decir para poner una palabra, hostigamiento. Dice, y todo esto aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces nosotros tenemos que creer, independientemente si recibimos algo, sabiendo que aquel lo puede proveer. ¿A qué voy con esto? Mi mamá, por ejemplo, también pasó un caso semejante al suyo. Falleció en el año 2005 y 10 años después lo me entregué ese año. Y sí, no lo vio, capaz. Pero lo creyó. Y ella lo entregó en ese año y bueno, en el tiempo de Dios sucedió, ¿no? Leemos esto y ya cortamos un poquito, ya le doy unos minutitos. Romanos 6:11, ese creo que lo lee Ivana. Sí, maestro, acá lo tengo. Bueno, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. gloria a Dios. Muertos al pecado, o sea que una persona muerta es una persona que ya no tiene la posibilidad de escoger. Bueno, corto un ratito y les mando el link, ¿sí? Amén, maestro. Bueno, Maestro. bendiciones. Bueno, como quedamos en el diario de Lisa, ¿Y qué tal el viaje? ¿cómo era? De tarea, lean el diario de Lisa, la página 10 a la 15. Era tremendo. No, pero... ¿Ya arranca de vuelta? Ah, no van a entender a la gente.
Lisa. Lisa. No, de día la verdad que estuvo muy bueno. Muy bueno el viaje. Los cementerios a la vuelta. Como no llegué, viste, la ida mucho de noche. Y no me daba mucha confianza porque hay pozos en la ruta. ¿No los ves? Claro, sí. Entonces no podía ir más de 80, poner. De día ves todos los pozos. Se llevaba la meditación. Efectivamente. Control de anfitrión. Este creo que es control de anfitrión. Administración de anfitrión. Abierto. Voy a... ¿Lo viste por qué no? ¿Qué? Mbappé alcanzó a Messi. ¿Qué le Mbappé? Tal vez no sea tan importante, pero es importante para el mundo. Oh, se está grabando esto acá, pausa. ¿Y Jessy? ¿El Liberme?